Capítulo 9. Las reacciones del mundo oriental. 27 de diciembre, capital Custefai, Imperio Artia, continente Wilenia. En un sector del castillo imperial Nínive, situado en el centro de la capital, donde viven 700.000 ciudadanos, se encuentra la sala del trono, el espacio donde el emperador se muestra a sus súbditos. Un funcionario, arrodillado ante el emperador Ubalid IV sentado en el trono, esperaba las palabras del monarca. Sitos Spinoid, el joven ministro del Buró Militar, sudaba frío por la tensión. La razón de su extrema tensión y terror se debía a la batalla naval que estalló hace 2 días con la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente. El Imperio Artia había enviado una flota de más de 300 buques y más de 100 dragones al reino de Lombarnia, que había rechazado la solicitud del imperio y expulsado a su enviado especial, con el propósito de castigarlo. Aunque el reino de Lombarnia había reunido a las fuerzas de las naciones de la Unión que lideraba para resistir, la mayoría de las previsiones antes del inicio de las hostilidades indicaban que una reunión de países subdesarrollados que ni siquiera poseían jinetes dragón no era digna de ser temida, y que Lombarnia caería fácilmente en sus manos. Sitos. Yak. Sí. La voz de Sitos se quebró por el nerviosismo. No estoy enfadado, estoy triste. Dime si he entendido mal, ¿qué dijiste que le pasó a nuestro ejército imperial en el océano del Lejano Oriente? Bueno, ese según el informe del comandante Golta Cartilage, fueron aniquilados, dejando solo 3 buques de guerra. Sitos, con la voz temblorosa, repitió el contenido del informe que había llegado de los supervivientes de la batalla naval. El emperador, al escuchar sus palabras, dejó escapar un leve suspiro, y de repente su rostro cambió a una expresión de furia y abrió los ojos de par en par. No juegues conmigo. Lo siento mucho. El estallido furioso, que casi rompía los tímpanos, resonó en la sala del trono, haciendo que los guardias imperiales dentro de la sala se encogieran. Presionado por la intimidación del emperador lleno de rabia, Sitos continuó disculpándose por la derrota en el océano del Lejano Oriente. Posteriormente, se convocó de urgencia al Consejo del Senado, reuniendo incluso a los ministros del gobierno, para debatir la futura política. Gran sala de la Asamblea del Senado. Los senadores, integrados por aristócratas y representantes de la dinastía imperial que encabezaban el país, se congregaron en el Senado, situado en el corazón de la capital. Este edificio contaba con un pasillo que lo unía directamente al castillo imperial, y el emperador se hallaba presente en su trono, que ocupaba un ángulo de la sala de reuniones. Ministro de Guerra, esto es un desastre monumental. La derrota que ha sufrido el imperio a manos de una nación subdesarrollada del Lejano Oriente se convertirá en motivo de burla para las otras 7 naciones dragón. Además, es solo cuestión de tiempo para que esta noticia llegue a nuestros dominios y estados vasallos, lo que solo alentará a los demás. Y observen este titular. El canciller Irta Orbit, erguido en el estrado ubicado en el corazón de la sala, exclamó con fuerza al dirigir su mirada hacia Sitos, el ministro del Buró Militar que ocupaba uno de los asientos entre los senadores, y mostró una edición especial de la Agencia Mundial de Telegrafía Mágica. El Imperio Artia pierde por completo contra la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente. Gran cambio en el equilibrio de poder del mundo oriental. Esto ya ha circulado por todo el mundo. Es una vergüenza total. La portada que mostró exponía en grandes letras el hecho de que una de las grandes potencias había sufrido una gran derrota ante un país subdesarrollado del Lejano Oriente. Ante la declaración del canciller Irta Orbit que criticaba a Sitos, Klaus Ayroid, el jefe de la armada, levantó la mano. Según el informe del comandante Golta Cartilage, uno de los 3 buques restantes que se dirigen hacia aquí, la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente, recibió refuerzos de un país llamado México. Dicen que buques tan grandes como islas, escarabajos de hierro voladores, y dragones, o más bien, espadas voladoras gigantes con una velocidad que supera con creces incluso a los dragones plateados, aniquilaron a nuestro ejército imperial con un poder abrumador. ¿México? El ministro del Buró de Asuntos Exteriores, Cabram Krenia, y el emperador Ubalid IV, que recordaban el nombre de ese país que mencionó el jefe de la armada, México, levantaron una ceja. Tonterías. No puede ser que esas armas sean algo habitual. ¿No es acaso ese el reporte que mandó Golta? Conociendo a ese miedoso, seguro es una invención de alguien que perdió la razón y buscó una manera de huir. La sala de la asamblea se llenó de caos por el ridículo contenido del informe presentado por Golta, el líder que había escapado de la batalla naval de Lombarnia.
Mientras los gritos de protesta de los senadores resonaban en el aire, el ministro del Buró de Asuntos Exteriores, Cabram, alzó la mano para solicitar la palabra. Recuerdo el nombre del país que citó el jefe de la Armada, México. Estoy seguro de que varios de ustedes recordarán los maravillosos textiles y artesanías, junto con otros objetos mecánicos que nunca habíamos visto antes, que llegaron a través de la ruta comercial por la isla de Norzaollara. Cuando presionamos a los comerciantes de Norzaollara para que revelaran el origen de esos productos, todos coincidieron en nombrar un país conocido como México. La conmoción entre los senadores fue palpable al escuchar lo que el ministro del Buró de Asuntos Exteriores tenía que decir. Las afirmaciones de Cabram habían generado un interés particular en ellos. Esto se debió a que, tan solo un mes atrás, los mercaderes de Norzaollara que se movían entre el continente y otros lugares a través de rutas comerciales informales comenzaron a introducir en la ciudad portuaria de Nospedi productos provenientes de México. La comunidad se mostró inquieta por la llegada inesperada de estos artículos inusuales. Telas con diseños y escenas vibrantes cuidadosamente tejidas, probablemente elaboradas con técnicas y conocimientos que superaban los de la cultura del continente huilense. Lacas y cerámicas adornadas con una rica gama de colores, cristales, indumentaria resistente, y maquinarias con un funcionamiento que resultaba desconcertante. Sin lugar a dudas, un par de representantes que pretendían ser autoridades de esa nación llegaron a Custefay. De acuerdo con su narración, México es un país insular o subcontinental que se encuentra al este de la isla de Norzaollara. En realidad, parece que cuentan con una tecnología algo avanzada para la lejana región oriental, aunque el enemigo resulta ser, al fin y al cabo, un bárbaro de la periferia. La derrota solo se puede atribuir a la desidia y a la soberbia de los militares. El ministro del Buró de Asuntos Exteriores, Cabram, continuó con su declaración. Al escuchar sus palabras, que al igual que las de otros senadores y el canciller Irta, condenaban la causa de la gran derrota como un error militar, el ministro del Buró Militar, Citos, no pudo evitar chasquear la lengua con una expresión amarga. ¿Qué? ¿Dices que nuestro país ha sufrido una humillación a manos de un país periférico sin nombre, en el fin del mundo? ¡Qué vergüenza! Si no damos un castigo apropiado a esos bárbaros insolentes, el prestigio de nuestra nación podría verse afectado. La indignación y la agitación entre los senadores aumentaron al enterarse de que habían sido vencidos por un bárbaro de la periferia, tal como lo consideraba su lógica. Mientras la reunión se tornaba caótica, el emperador, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió por fin pronunciarse. He escuchado que la preocupación sin fundamento se ha propagado entre el público después de recibir la noticia de la significativa derrota. El representante especial de esa nación debe aceptar la responsabilidad adecuada por haber ensuciado el prestigio de nuestra patria. Al decir esto, el emperador Ubalid IV dirigió su mirada hacia Cabram, sentado en los escaños de los senadores. Cabram, al comprender la voluntad del emperador, bajó la cabeza con una expresión de sobresalto. Luego, Ubalid se levantó del trono y preguntó a los senadores con un volumen de voz que resonó por toda la sala de asambleas. Después de haber conquistado el reino de Seilen, creí que el único adversario significativo que permanecía en el lejano oriente era Norzaollara. Pero ha surgido la verdadera amenaza que debemos enfrentar. Esa es la nación bárbara de México. Yo, en mi calidad de emperador de esta nación, he decidido lanzar una guerra contra los bárbaros de México. ¿Alguien se atreve a oponerse? De manera abrupta, proclamó la guerra contra una nación desconocida. Su declaración provocó una breve ola de sorpresa entre los senadores, pero no hubo oposición a su resolución. Así fue como, mediante el mandato del emperador, se acordó lanzar una ofensiva contra la nación bárbara que respondía al nombre de México, la cual había llegado a Lombardía y había dispersado a su propia flota. La sala de reuniones se vio invadida por un alboroto de entusiasmo ante la determinación de iniciar el conflicto contra los desafiantes bárbaros. Mientras tanto, en un asiento de la asamblea, había alguien que albergaba un sentimiento diferente al de la mayoría. Ella, la única mujer entre los senadores, mostraba una expresión de ansiedad, a diferencia de los hombres que ardían en deseos de guerra. Golta, ¿qué te ha pasado? Ella es Sabia Iriam, la tercera princesa del Imperio Artía, de ascendencia plebeya, y la prometida del comandante Golta Cartilage, quien es el capitán del buque de guerra Zuza. Este último, atemorizado por las fuerzas mexicanas, se dio a la fuga durante la batalla naval de Lombardía y ahora vuelve como uno de los escasos sobrevivientes.
28 de diciembre, capital Alinar, reino de Iramanita, isla de Norzaoyara. El anuncio de que México, que había enviado apoyo a la Unión del Lejano Oriente en el conflicto que se desató frente al reino de Lombarnia entre el Imperio Artía y la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente, logró vencer a la gran potencia del Imperio Artía, se transformó en una noticia impactante y un importante evento en esta isla y en esta nación. ¿Oíste? Dicen que el ejército mexicano aplastó al ejército del Imperio Artía. Sí, lo oí. Al parecer, fue tan fuerte que el ejército imperial no pudo hacer nada, bien merecido. Entonces, si México está con nosotros, el mundo del Lejano Oriente estará seguro por mucho tiempo. Las personas festejaban el triunfo significativo de la nación poco conocida denominada México como si fuera un logro personal. El triunfo de México, una nación isleña y marginal similar a Iramanita, al derrotar a quienes los miraban con desprecio como a salvajes, provocaba una especie de liberación emocional en sus almas. Sala de conferencias del Castillo Real. Mientras los ciudadanos rebosaban de alegría, un aire de tensión flotaba en el gobierno. En la sala de conferencias con la presencia del rey, Smptopankre, el canciller del reino, explicó el resultado de la batalla naval frente al reino de Lombarnia. Las fuerzas militares del Imperio Artía que atacaron Lombarnia sufrieron una devastación casi total, dejando únicamente un 1% de sobrevivientes. En contraste, la fuerza de la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente no tuvo ninguna baja. Estos son los desenlaces de la confrontación naval en Lombarnia. ¿Es cierto ese informe? Aunque no dudo de tu palabra. El rey Jirga Shumeria preguntó a Smto sobre la veracidad del informe. Los demás líderes también parecían no poder creerlo. Se ha hecho un anuncio oficial por parte de la Agencia Mundial de Telegrafía Mágica. Es bastante probable que esta información no sea falsa. Al parecer, la fuerza militar de México sobrepasa notablemente incluso al Imperio Artía. Eso es ridículo. Zeilateru, el jefe de la oficina financiera, suspiró con el ceño fruncido. No olviden el tamaño de los navíos de guerra de esa nación que se mostraron en la capital. Al combinar esto con los testimonios de aquellos que viajaron a ese país, podría ser razonable pensar que México supere al Imperio Artía. Y, por lo tanto, a las grandes potencias. Smto llegó a la conclusión sobre la fuerza militar de México basándose en hechos concretos. En efecto, la Oficina de Asuntos Exteriores había enviado previamente un informe al gobierno acerca de la capacidad bélica de México. Sin embargo, su contenido era tan absurdo que pocos encontraron credibilidad en él. ¿Es cierto que ellos mismos no inician las guerras de agresión? Sí. Se ha verificado que está claramente establecido en los artículos legales de su nación. Ellos declaran que no entrarán en guerra con otros países a menos que sea absolutamente indispensable, una postura que ha cambiado en los últimos años en su antiguo entorno global. Miraes Querétaro, el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores, respondió a la pregunta del rey. Su oficina ya había investigado la Constitución de México. Siendo así, es un alivio, menos mal que son un país amigo. Jirga se sintió aliviado por el hasta cierto punto pacifismo de México. Reafirmó su decisión de mantener una relación amistosa con México a largo plazo. Mismo día, capital York Marden, Imperio Shoteria, continente Wilenia Occidental. El continente Wilenia, el centro del mundo oriental, está dividido en dos partes por la cordillera de Winnie-Lenon, que corre de norte a sur por el centro, y gobernado por dos grandes potencias. El Imperio Artía, que domina la mitad oriental, y el Imperio Shoteria, que gobierna la mitad occidental. Este país, cuya herencia cultural traería a la mente de un humano terrícola el recuerdo del histórico Imperio Romano, se fundó a partir de la unión de dos grandes reinos hace 150 años. Desde ese momento, similar al Imperio Artía, ha dominado a otras naciones, convirtiéndolas en territorios y estados vasallos, y ahora se posiciona como una de las 7 naciones dragón más influyentes. La capital de este lugar, York Marden, recibe el apodo de Ciudad Blanca por la cantidad de estructuras de mármol que la caracterizan, y se calcula que cuenta con una población de 600.000 personas. Asimismo, los habitantes de cada localidad gozan de una sólida red de seguridad social, que se financia a partir de la riqueza de ciertos territorios subyugados, por lo que nunca enfrentan la escasez de alimentos. En el centro de esta ciudad hedonista se encuentra la residencia del emperador que gobierna la nación. En un rincón de esa residencia, un hombre entró en la cámara del emperador. ¿Qué? ¿Es eso cierto? El emperador Certius Msal Antonius exclamó con asombro ante el informe del canciller imperial, Contis Alveolis. Sí.
El ejército del Imperio Artia que invadió el océano del Lejano Oriente fue derrotado por la fuerza de la Unión de Naciones Marítimas del Lejano Oriente, a la que la nación de México brindó apoyo militar. El canciller Contis mostró una profunda aprobación al interrogante del emperador. Se encontraba proporcionando detalles sobre el suceso que había dado la vuelta al mundo gracias a la Agencia Mundial de Telegrafía Mágica, concretamente, la batalla naval que tuvo lugar frente al reino de Lombarnia. Al observar la llegada de productos de origen desconocido a nuestro país desde México gracias a Norzaollara, me hizo pensar que algo interesante estaba ocurriendo en aquel país. Sin embargo, jamás hubiera imaginado que contarían con una fuerza militar capaz de hacer frente al Imperio Artia. El emperador Certius gruñó ante el resultado inesperado. Una parte del gobierno del Imperio Shoteria ya conocía el nombre de México incluso antes de que estallara la batalla naval de Lombarnia. Esto era resultado de los mercaderes de Norzaollara, al igual que en el Imperio Artia, quienes comercializaban mercancías mexicanas en el continente. El emperador y varios miembros del gobierno, al enterarse de la nación desconocida ubicada en el extremo oriente, decidieron enviar espías a México en un barco mercante de Norzaollara, provistos de la concha de la fe de largo alcance, con el propósito de evaluar las fortalezas de aquel país. Parece que nuestra evaluación resultó ser acertada. Los reportes de los agentes que se adentraron en México, junto con este acontecimiento, validan la fortaleza de la nación, así como su potencia militar y tecnológica. Adicionalmente, tras esta confrontación en el mar, es evidente que México y el Imperio Artia iniciarán formalmente las hostilidades. El canciller Contis consideraba inevitable el estallido de la guerra entre México y el Imperio Artia. Todo dependerá del resultado de esta guerra, permitiremos que el Imperio Artia sirva como piedra de toque para evaluar cómo debe relacionarse nuestro país con México en el futuro. El emperador Certius concentró su atención en el resultado del conflicto entre México y el Imperio Artia, así como en el destino que su propia nación estaba llamada a construir. Fin del capítulo 9. El link a mi historia de Wattpad estará en la descripción.